También quiero comunicarle, este va a ser el último mensaje de esta serie de bibliología. Creen los ancianos que con lo que hemos brindado es una base suficiente para que puedan seguir estudiando e indagando acerca de esa serie. Aún hay mucho por estudiar sobre esta serie, no estamos dando todos los temas para tener en cuenta, pero con esto creemos que ya la base está sentada y ya tenemos más claridad acerca de la Biblia. Y el próximo domingo estaremos abriendo otra serie que se llama Teología, no era básica, Teología propia, que habla acerca de Dios, su carácter, cómo Él es, qué le gusta. Ya sea, vamos a hablar de alguna serie como el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios que todo lo puede. Vamos a conocerlo un poquito más a Dios, ¿verdad? Pero con esta sería la última lección de bibliología. Bueno, vamos adelante porque ya nos gana el tiempo. Son las 11. Se me van a quedar un poquito más conmigo, ¿sí? Bueno, ya comenzamos tarde. Bueno, tenemos ahora el cierre del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Hemos estudiado cómo la Iglesia fue capaz de verificar el canon de las Escrituras del Antiguo Testamento. Lo hemos estudiado y básicamente aceptaron la Biblia de los judíos. Y luego vimos las pruebas que se le realizó a los libros del Nuevo Testamento. Y vimos que la preocupación principal era la autoridad apostólica. Para el cuarto siglo ya los libros del canon habían sido descubiertos y verificados. La Iglesia estuvo de acuerdo en los concilios eclesiásticos y en ningún concilio eclesiástico después del cuarto siglo le hizo ningún cambio a este canon. La pregunta con la cual estamos lidiando en este momento y ahora es esta. ¿El canon de las Escrituras está cerrado? ¿El canon de las Escrituras está cerrado? Y la respuesta a esta pregunta es sí, está cerrado. Todo libro inspirado ha sido descubierto e incluido en el canon. No hay ningún libro no descubierto como escondido por ahí fuera, que sea libro inspirado por Dios. Y no habrá ningún libro inspirado que aparezca en el futuro. Y para considerar esta perspectiva, quiero dar o exponerles 5 consideraciones por qué decimos o afirmamos de que el canon está cerrado. ¿Me estás apoyando en un PPT, verdad? Bueno, primera consideración. Considerando el hecho de que el libro de Apocalipsis describe tiempos del fin o eventos o sucesos del tiempo del fin que nos guía, orienta o coloca en el futuro de la eternidad. Básicamente, Apocalipsis nos lleva a los eventos del tiempo del fin y a la eternidad futura. Eso completa todo el periodo o tiempo que Dios creó. Si me acompañan en Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos que el tiempo fue creado por Dios
La Biblia comienza diciendo así: en el principio. Ahora, eso no se está refiriendo al principio de Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Se está refiriendo al comienzo de toda la creación de Dios y al tiempo. Y luego, la Biblia habla de lo que pasó durante el tiempo. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, al final del libro, vemos que el tiempo ha llegado a toda una culminación, a una terminación, a un cumplimiento. Y luego entramos ahí en el estado o la etapa o la fase de lo eterno, donde entendemos que no hay tiempo. El tiempo no existe. Así que los 66 libros que nosotros tenemos cubre todo el espacio de tiempo que Dios ha creado, la que indicaría que tenemos todos los libros que Dios tenía como propósito darnos, porque Dios ha cubierto todo desde el principio hasta el final del tiempo. Primera consideración. Vamos a la segunda consideración. Al final del Antiguo Testamento hubo un largo periodo de silencio. Después de Malaquías no se añadieron más libros al Antiguo Testamento. Y cuando consideramos ese periodo de más de 1000 años donde el Antiguo Testamento fue escrito, y eso es más o menos un promedio de un libro cada 25 años. Pero desde el año 400 a.C. y el año 45 a.C., esto es un promedio más o menos de 450 años. Y durante este periodo no se escribió ningún libro nuevo. Y no solamente eso, sino que no se escuchó voz profética. No hubo profetas, no hubo revelación escrita. Entonces, el canon del Antiguo Testamento fue completo o completado con Malaquías. Y Dios completó el canon del Antiguo Testamento seguido de un periodo o tiempos de silencio. Y ahora estamos experimentando el mismo patrón o el mismo esquema después de ser completado el canon del Nuevo Testamento. Parece ser el patrón que Dios, que cada vez que un testamento es completado, le sigue un periodo largo de silencio. Juan escribió el libro de Apocalipsis alrededor del año 95 después de Cristo. Y cuando Juan completó el libro, el canon del Nuevo Testamento se completó. Y una vez que el canon se completó, también se cerró. Y ahora estamos viendo nuevamente un largo periodo de silencio después de que se completó el canon del Nuevo Testamento. Segunda consideración. Tercera consideración. Vamos a la tercera consideración. Al final del canon del Antiguo Testamento, después de Malaquías, no hubo más escritos proféticos. Y una razón de eso es que no hubo más profetas que vinieron después de Malaquías. Y sin profeta no había quien hablara
en representación de Dios. Por tanto, no había quien escribiera las palabras de Dios. En la era, tiempo o periodo del Nuevo Testamento, la Iglesia consideraba la autoridad apostólica como una marca primordial de un libro del canon. Así que, si va a haber escritos inspirados en la era del Nuevo Testamento, tiene que ser escrito por uno de los apóstoles que Jesucristo comisionó. Pero como ustedes saben, todos los apóstoles ya murieron. El último apóstol que vivió fue Juan. Y él murió más o menos en el año 100. Cuando muere el apóstol Juan, ya no puede haber más escritos apostólicos con autoridad apostólica. Y la única manera de que un nuevo libro inspirado pueda ser escrito en nuestros días sería que Dios de alguna manera milagrosa levantara a algunos de esos apóstoles de entre los muertos. Pero no tenemos razón para creer que Dios haga tal cosa. Y también podemos añadirle a eso que en el libro de Judas, en el versículo 3, allí se nos dice que las escrituras fueron dadas una vez a los santos. Una vez a los santos. Y esto indica que habría un periodo de tiempo donde Dios entregaría el Nuevo Testamento a la Iglesia. Y este periodo de tiempo llega a ser la era o el tiempo o la época apostólica, la cual sería caracterizada por presencia de apóstoles que viven o vivían en aquella época, que recibieron la enseñanza y la comisión directamente de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta consideración de que no hay más apóstoles es una consideración sólida en cuanto a la clausura del canon del Nuevo Testamento. Y eso es probablemente toda la evidencia que necesitamos. Pero hay dos consideraciones más que puede añadir certeza a la clausura o al cierre del canon del Nuevo Testamento. Y vamos a seguir hablando sobre eso. La primera aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Como ustedes saben, es el último libro de la Biblia. Vemos que Dios nos deja con una última advertencia con respecto a este último libro. Y puede que usted ya esté familiarizado con esta advertencia. En el versículo 18 se nos da una advertencia de no añadirle a estas cosas. Y en el versículo 19 es una advertencia de no quitarle las palabras de esta profecía. Ambas advertencias indican que el canon del Nuevo Testamento está cerrado. Nada necesita ser añadido y ciertamente nada debe ser quitada de ella. Y esto es una indicación de que ningún libro adicional vendrá en el futuro. Bueno, algunas personas tratan de argumentar de que Juan, aquí en este pasaje, solo está hablando del libro de Apocalipsis. Dice que no se añadirá nada al libro de Apocalipsis
pero la iglesia siempre ha interpretado como esto añadirle algo a la Biblia. Pero particularmente yo no creo que importe si habla de Apocalipsis o habla de toda la Biblia, porque al final de cuentas, si tú añades a Apocalipsis, añades a toda la Biblia. Y yo creo que Juan estaba hablando solamente, estoy seguro de que Pablo tenía un espectro o un panorama más amplio en cuanto a añadir o quitar a este libro en particular. Es importante notar que este mandamiento de no añadirle y no quitarle, dice, se nos expone aquí con una advertencia. Ahora quisiera que me acompañen al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Encontramos ahí no una advertencia, sino un mandamiento similar. Miremos en el versículo 2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Y luego concluye que guarden los mandamientos. Y ustedes pueden notar aquí que es un mandamiento de no quitarle ni añadirle a los libros de Moisés. Pero también notará que no hay ninguna advertencia asociada a ello. Y creo que esto es solo una referencia con respecto al Pentateuco, a los libros, ¿no? Porque claramente hubo más libros que se añadieron después de esto, comenzando desde Josué y todo el trayecto hasta Malaquías. Y si la referencia aquí en Deuteronomio es con respecto a todo el Antiguo Testamento, lo cual también podría ser, es importante notar que no hay advertencia, como lo hay en el pasaje de Apocalipsis. Porque es claro que había más libros que vendrían, lo cual sería el Nuevo Testamento. Así que no hay un fin o finalidad con respecto a este pasaje de Deuteronomio, comparado con el pasaje de Apocalipsis, que viene con una advertencia. Vamos a Apocalipsis en el verso 18, dice: si añadimos a estas cosas, Dios añadirá a estas personas las plagas que están escritas en este libro. Y si ustedes han leído el libro de Apocalipsis, van a ver qué tan serio son las plagas. Así que esto causaría de que alguien dude para añadirle algo a estas palabras. Pero en consecuencia de añadirle, no es tan severa como la consecuencia de quitarle. O sea, de añadirle ya es grave, pero no es tan grave como el de quitarle. Vamos a ver eso. Las palabras de quitarle, de estas palabras de esta profecía. Si le quitas las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y esto puede significar una sola cosa: quien sea que se anime o que le quite algo a la Biblia, pasará la eternidad en el infierno. Y eso sería la consecuencia más severa de todas. Recuerden que 2 capítulos antes, en Apocalipsis, Juan escribió en el capítulo 20, versículo 15, dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Si el nombre no está en el libro de la vida,
entonces le espera una eternidad en el lago de fuego. Así que esta advertencia tiene una finalidad presente que no aparece en los versículos de Deuteronomio. Y esto nos muestra cuán seriamente Dios mira las Escrituras como para mantener el canon con los libros que Él quiso darnos a nosotros. Bueno, hubo muchos buenos libros que se escribieron después de Juan, obviamente, después de Apocalipsis, pero la iglesia nunca intentó colocar estos libros en el canon del Nuevo Testamento. Y aunque fueron buenos libros que tenían un valor religioso, yo creo que la iglesia tomó muy en serio la advertencia de Apocalipsis. Y ellos no querían añadirle ni siquiera un libro al canon que Dios ha inspirado. Y con seguridad no querían sustraer un libro de los libros que pertenecen al canon. Y esto explica de por qué la iglesia le tomó más tiempo, más o menos unos 300 años, en terminar y aceptar los libros que ahora tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Vamos a la quinta consideración. Vamos a ver. Y esta quinta consideración, vamos a ver un poquito más extendido. Hay una consideración más en el asunto del canon cerrado y creo que este punto tiene mucha controversia al día de hoy. Es una consideración que viene de la carta de Pablo, que escribió Pablo, la primera carta a los Corintios. Y creo que es interesante ver que hoy en día hay múltiples interpretaciones en este pasaje, pero también es verdad que la iglesia primitiva, de hecho, creía que este pasaje como un pasaje que apoya la clausura del canon. Así que el texto del cual me estoy refiriendo es 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 al 12. Capítulo 13, 9 al 12. ¿Alguien puede acompañarme con la lectura? 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en gran parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente más, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, para que podamos considerar y estudiar este pasaje y ver si juntos podemos llegar a la misma conclusión, porque aunque haya muchas interpretaciones alternativas para este pasaje el día de hoy, la perspectiva que vamos a estar mirando es todavía y sigue siendo la perspectiva mayoritaria. A lo cual me quiero referir es a esta pequeña frase que aparece en el versículo 10. Dice aquí lo perfecto. Y la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Pablo
cuando él está escribiendo lo perfecto. Así que para entender apropiadamente este texto necesitamos considerar en su contexto. Recuerden que el contexto es el componente principal en la interpretación apropiada. A menudo se llega a una falsa interpretación o una interpretación errónea porque simplemente se considera el versículo que está ahí y no se considera el texto de este. La mejor manera de salvaguardar nuestra interpretación es considerar todo el contexto en el cual está el versículo. En primer lugar, le voy a estar recordando que Primera de Corintios, pensé que era mi teléfono. Bueno, ¿se pueden controlar? Le voy a estar recordando que el contexto de Primera de Corintios. Ahora, recuerden que todo el libro de Primera de Corintios fue escrito como una corrección de prácticas incorrectas dentro de la iglesia de Corintios. Y recuerden que la iglesia de los Corintios tenían muchas áreas en las que ellos no tenían buenas prácticas conforme a la doctrina correcta. Ellos no tenían todo muy claro en cuanto al asunto de la disciplina eclesiástica. No tenían muy claro en cuanto al asunto del matrimonio y el divorcio. No tenían muy claro en el asunto de dar o ofrendar. Ellos necesitaban instrucciones en cómo cubrirse, especialmente las mujeres. Ellos no estaban administrando la cena del Señor de manera apropiada, pero probablemente el problema más grande que ellos tenían se muestra o se ve en los dones espirituales. Así que Pablo escribe 3 capítulos sobre el entendimiento apropiado y el uso apropiado de los dones espirituales en la iglesia. Y esto es claramente el pasaje más largo en cuanto a un problema singular o particular. Así que probablemente Pablo tuvo que ministrar mucha enseñanza para tratar de corregir los múltiples errores que se estaban presentando en la iglesia de Corinto. Así que si miran ahí, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, solo voy a estar haciendo referencia, Pablo introduce el tema de los dones espirituales y él resalta que no todas las personas tienen el mismo don y también apunta a que nosotros no podemos escoger el don que queremos. Es el Espíritu Santo soberano que nos da los dones que Él quiere que nosotros tengamos. Y Él resalta o enfatiza el asunto de codiciar los dones espirituales que nosotros no tenemos. Y luego llegamos al capítulo 13, Pablo entonces le muestra que hay una mejor manera de vivir que codiciando los dones que no tenemos. Cuando llegamos entonces en el capítulo 13, Pablo le muestra que hay una forma de vivir que codiciando los mejores dones. Así que él comienza a hablar del significado de la actitud movido por el amor entre los creyentes. Y después de pasar por una larga lista de características del amor bíblico hacia el otro, en el versículo 8 de ese mismo capítulo,
Pablo llega a una conclusión y dice, el amor nunca deja de ser. Y luego compara esta exposición que hace del amor con la lista de dones que la iglesia está usando mal. Y miren que en el versículo 12 dice, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así que Pablo toma 3 dones espirituales, que todas ellas son temporales en el uso que tienen: las profecías, las lenguas y la ciencia. La profecía es ese recibir directamente de Dios sus palabras y enseñarlas a la iglesia. Y sabemos por el libro de los Efesios que algunos de los hombres conferidos o otorgados de la iglesia eran profetas. Mire que Pablo lista a los apóstoles, profetas y a los evangelistas y a los maestros, pastores maestros. Y en la era del Nuevo Testamento, en la iglesia había profetas. De hecho, algunos de ellos son listados o mencionados por nombres, ahí en Hechos capítulo 13, versículo 1. Y a ellos les llaman profetas maestros. Pero la pregunta aquí es, si los profetas estaban enseñando verdades del Nuevo Testamento a la iglesia, ¿de dónde obtuvieron esa verdad? Bueno, nosotros pensamos en cuanto a la iglesia el día de hoy, que a menudo nosotros asumimos que esta fue la forma como la iglesia siempre se ha conducido. Bueno, todos nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando venimos a la iglesia? A ver, ¿qué hacemos cuando venimos a la iglesia? Adorar a Dios. Adorar a Dios. ¿Otro? Poner a escuchar su palabra. ¿Sí? ¿Otro? Comunión con los hermanos. Comunión con los hermanos. ¿Más? ¿Tenemos más? Salir edificado. Salir edificado. ¿Otro? Adorarle con los bienes y las ofrendas. Adorarles con los bienes y las ofrendas, ¿verdad? Pero también tenemos la cena del Señor, ¿verdad? Que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, cuando ellos se reunían, tomaban la cena del Señor y ellos oraban, ellos compartían, tenían compañerismo, ellos perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Así que en el día de Pentecostés se salvaron 3,000 almas. Fueron bautizados y en el primer domingo después de Pentecostés se reunieron en la iglesia para adorar y probablemente cantaron una canción. Bueno, la Biblia no dice eso, pero podemos asumirlo que sí. Oraron, tuvieron compañerismo y luego el pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿quién era? Santiago, hace lo que cualquier buen pastor hace, se para en el púlpito y le dice a la congregación, hoy vamos a hablar de la justificación. Así que él dice, bueno, hermanos, hablan su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5. Y uno de los hermanos se acerca y le dice, Santiago, Pablo aún no escribió Romanos. Y ciertamente no lo hubiera escrito sino 10 años después. Y dice, cierto, tiene razón. Bueno, entonces abre su Biblia en el libro de Santiago. Y Santiago, pero yo tampoco lo escribí. Bueno, y no lo escribiría sino 15 años después.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el pastor? Santiago va a decir, bueno, como no tenemos aún el Nuevo Testamento, vayan todos a sus casas y vengan al final del siglo cuando esté completado la Biblia. ¿Le dijo eso? Obviamente no. ¿Verdad? Eso, Dios tenía un plan. Dios sabía que los líderes de esa iglesia del primer siglo necesitaban revelación de Dios para predicar. Así que les dio dones especiales para que esto pudiera ocurrir. Entonces le dio el don de profecías, le dio los dones de ciencia, para que la verdad divina viniera directamente al profeta y el profeta maestro, que él pudiera enseñar a la iglesia verdades del Nuevo Testamento. Hasta el día en el cual el Nuevo Testamento sería escrito. Ya en ese entonces, ese don ya no sería necesario. Porque una vez que la palabra esté escrita, todo el mundo puede tener la misma revelación divina leyendo la Biblia. Y por eso es que en el versículo 8 del capítulo 13 de Corintios dice, las profecías se acabarán. Eso quiere decir que vendrán a un final. Ese don ya no será necesario. Y lo mismo con la ciencia. Se irá también. Se acabarán porque ahora nosotros no necesitamos dones de ciencia, nosotros tenemos toda la Escritura. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Miren que también es interesante que la lengua se acabará. Y la Biblia enseña que hay dos propósitos para el don de lenguas. En primer lugar, como una señal de juicio en Israel. Y en el siguiente, el segundo, dice Pablo que la lengua es para señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes o incrédulos. El profeta Ezequiel capítulo 13 dijo al pueblo de Israel que cuando ellos vieran al pueblo hablando en lenguas que no entendían, era porque el juicio de Dios vendría a ellos. Así que la lengua era una señal para el Israel incrédulo, que el juicio de Dios estaba viniendo sobre ellos. Juicio por rechazar a su Mesías. Pero también vemos que en el Nuevo Testamento que las lenguas eran una señal de un apóstol. Dios le dio la habilidad de hablar en idiomas que ellos no habían estudiado. Y como evidencia de que ellos eran representantes de Dios, pero una vez que fueron confirmados los apóstoles y la iglesia aceptó como apóstoles, ya el don de lengua no era necesario. Y esa es la razón por la cual cesaría el don de lengua. Así que en el versículo 8, Pablo establece básicamente que hay dos dones, hay los dones temporales que tienen en ese momento una función importante, pero que en el futuro ya no será necesario. ¿Y cuándo ocurrió eso? Bueno, en los siguientes versículos Pablo nos los dice. Miren en el versículo 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí se está refiriendo al don de ciencia y al don de profecías. Y Pablo escribió fielmente
cuál es la condición. En el momento que la escribió, cuando Pablo escribió a la iglesia de Corintios, la primera carta, era correcto ese pasaje. Porque él decía, nuestro conocimiento, nuestra ciencia o nuestra profecía era en parte. En otras palabras, todavía no sabemos todas las cosas. Por ejemplo, Pablo todavía no había escrito 2 de Corintios. En ese punto, Pablo ya había escrito cartas a los Gálatas, pero Romanos y Efesios todavía no, vendrían en el futuro. Al menos pasarían 5 años más del momento que él dijo eso y escribió eso a los de 1 de Corintios. Así que es una declaración correcta decir que en parte conocemos y en parte profetizamos, porque ellos no habían recibido toda la revelación de la verdad de Dios del Nuevo Testamento. Pero miren que Pablo explica en el versículo 10, si me acompañan, qué es lo que viene. Dice, cuando venga lo perfecto. Y la palabra perfecto significa completo o crecido completamente. De hecho, la figura que da Pablo es de un barco que está lleno, está cargado completamente y listo para zarpar. Así que lo que está diciendo, cuando venga lo que es completo, así que eso es en parte, lo que era en parte va a cesar. Ahora, interpretarlo eso como el completar del canon del Nuevo Testamento tiene perfecto sentido a la luz de lo que Pablo está diciendo de que conocemos en parte. Porque Pablo está reconociendo de que cuando el Nuevo Testamento esté completo, ya no vamos a saber en parte. Así que a lo que Pablo se está refiriendo aquí es a esa madurez que llegaría el canon del Nuevo Testamento. Para esta época ya se habían escrito unos cuantos libros del Nuevo Testamento, pero la mayoría de ellos vendrían en el futuro. Y eso es lo que nos da una ilustración de que cuando era niño pensaba como niño, o sea, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esa es la ilustración de un niño que crece hasta llegar a ser un hombre. Un niño es infantil, pero un hombre está bien crecido y maduro. Y lo mismo es verdad para el estado actual del Nuevo Testamento, en el momento que estaba escribiendo Pablo, puesto que unos libros se habían escrito en ese momento, en el cual Pablo les escribe a los corintios. El Nuevo Testamento estaba en esa etapa de desarrollo infantil. Pero el tiempo en el cual Juan completaría la revelación del Nuevo Testamento estaría bien crecido, bien maduro, completo. Y por eso es que Pablo dice, conocemos en parte. Pero en ese entonces, cuando estaba escribiendo él, en ese entonces, cuando llega allá Juan, conoceremos completamente. Y esa es la intención de la ilustración de Pablo en el versículo 12. Así ahora vemos como un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, esta ilustración ha causado muchas falsas interpretaciones, porque ahí aparece la expresión cara a cara.
Y lo que tenemos que reconocer aquí es que Pablo está usando una expresión idiomática griega. La expresión idiomática cara a cara significa simplemente claramente. Y algunos han interpretado este pasaje queriendo decir que Pablo estaba hablando del cielo y que lo perfecto se estaba refiriendo al cielo. Ahora, esta es la interpretación favorita de los carismáticos y la mayoría de los carismáticos lo interpretan de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos quieren continuar con nuevas profecías, nuevas revelaciones, ellos quieren seguir hablando en lenguas aún el día de hoy. Así que si los dones de los profetas, de la profecía, y los dones de lengua y de ciencia no van a cesar hasta que lleguemos al cielo, entonces todavía son buenas el día de hoy. Y yo puedo pararme y dar unas palabras del Señor, una nueva revelación que va más allá y por encima de las Escrituras. Pero ¿qué significa eso? Significa que tiene la misma autoridad que está escrita. Porque yo le estoy diciendo a ustedes en el nombre del Señor. Pero cuando Pablo usa aquí la frase y la expresión idiomática cara a cara, tampoco está diciendo que me vas a reconocer en el cielo cuando nos veamos ahí. Pablo está usando una expresión idiomática para comparar lo que es mirar a través de un espejo que no se ve claramente y mirando luego a un espejo que se ve con claridad. Si ustedes tratan de mirar por una ventana, por un vidrio que está sucio, tendrán dificultad de mirar lo que está ahí afuera. Ustedes pueden saber más o menos lo que hay ahí afuera, pero sería muy útil si alguien trajera un trapo y limpiara esa ventana, entonces podemos mirar a través de esa ventana limpia y ver lo que hay ahí afuera. Así que lo que Pablo está diciendo es un apoyo simple de lo que acaba de decir. Pablo dice que cuando tenemos en parte la escritura, es esta carta, parte de la escritura, lo cual era verdadero en ese momento que él lo estaba escribiendo, vemos la verdad como mirando por un espejo oscuro. Pero cuando el Nuevo Testamento esté completo, entonces veremos la verdad, dice, con claridad. Porque eso es lo que Pablo concluye en el versículo 12 y dice, diciendo, en parte conocemos, pero luego allá podré conocer como yo fui conocido. Lo que Pablo, en otras palabras, está diciendo, lo que sabemos ahora es algo parcial. Pero lo que conoceremos allá en el futuro será la doctrina completa. Y Pablo está diciendo todo lo que yo seguiré escribiendo, y tenemos evidencia en las Escrituras de que eso fue exactamente lo que ocurrió. El último libro del que Pablo escribió fue Segunda de Timoteo. Y en un corto tiempo después que la escribió, Pablo fue martirizado a causa de Jesucristo. Pablo sabía bastante bien que era su último libro. Y miren que al final del libro dice, 2 Timoteo, capítulo 4, 6 al 7, dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera, y estoy listo para ser ofrecido. Pablo sabía que el fin se acercaba, pero es interesante
lo que le dice Pablo a Timoteo. Este escrito y todavía es la opinión mayoritaria el día de hoy. Pero hay muchos en el día de hoy que se han desviado por otras interpretaciones. Un líder muy conocido hoy interpreta lo perfecto como si fuera la eternidad. Y este líder está intentando de hacer la aplicación que nosotros conoceremos todo solamente en la eternidad. Pero si ustedes miran el contexto del pasaje, Pablo no está hablando de la eternidad. Él está hablando de un problema que existía en la iglesia de Corintios en ese momento. Y Pablo estaba tratando de que vieran que esos dones que ellos estaban codiciando y por lo cual estaban peleando, todos esos dones eran temporales. Pero si ustedes interpretan la palabra de Pablo como queriendo decir, son temporales hasta que lleguemos a la eternidad, bueno, eso no suena tan temporal. Eso suena más cercano a permanente. Así es como les mostramos cómo creemos que se cerró el canon. Porque Pablo está reconociendo en el versículo 10 de que vendrá un día donde el canon será completo y llegó ese día, más o menos en el año 95, que es más o menos unos 40 años después de que Pablo escribió estas palabras. Y hay mucha evidencia en los escritos de los líderes de la iglesia que de ellos ya no se confiaban en las profecías como revelación divina. Ellos ya no confiaban más en el don de ciencia para enseñar las escrituras. Y ya no hay evidencia de que el don de lengua se haya extendido más allá del primer siglo. Así que lo que Pablo escribió fue exactamente lo que dijo que ocurriría cuando llegó a completarse el Nuevo Testamento. Esos dones terminaron. Con esto concluimos las 5 consideraciones que hemos expuesto hoy, en el cual decimos que el canon del Nuevo Testamento está cerrado. Dios bendiga su palabra. Oremos. Le invito, vamos a pararnos, y un buen tiempito sentado. Padre eterno, te alabamos y te engrandecemos. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. La gloria siempre sea a ti, Padre, porque tú nos has dado todas las escrituras que tú has querido que esté, Señor, en el libro llamado la Biblia, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te engrandecemos porque hoy tenemos esa palabra divina a disposición nuestra. Gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Que tengan un lindo día.